pienso que lo que más profundamente nos diferencia a los humanos del resto de seres vivos es nuestra conciencia de que algún día hemos de morir, de que somos seres limitados en el tiempo y por tanto finitos. La muerte siempre ha estado presente en el devenir de la humanidad. Desde nuestros más remotos ancestros ha fascinado, intrigado y desasosegado al ser humano, pero no siempre ha sido percibida de la misma forma. Nuestra época parece que, como en muchas otras cosas, ha producido una ruptura clara no solo con el ritual que acompaña a la muerte, sino también en el pensamiento simbólico que se recrea. En los tiempos que nos ha tocado vivir, la muerte es un auténtico tabú, algo que pretende ocultarse y mantenerse alejado de nuestro pensamiento, como si no fuese la más absoluta realidad. Hay una total ausencia de ritos preparatorios. Se disimula haciendo ver que la ciencia todavía puede luchar contra ella y vencerla. El desenlace, cuando se produce, lo hace en forma fragmentada, desdibujada, anónima, generalmente en un aséptico hospital o una institución asistencial. Enseguida el duelo casi no existe porque las manifestaciones de dolor parecen de mal gusto. No hay luto, o si acaso un breve luto o un medio luto por tiempo muy breve de parte de los parientes más allegados. También está la pobreza de los rituales fúnebres, la ausencia del arte que no tiene nada que decir con la última hora. Pero no siempre fue así. En todas las épocas que nos anteceden, la muerte no solo no se escondía, sino que estaba muy presente. Hay un periodo en la cultura occidental caracterizado precisamente por la idea de que la muerte es el asunto primordial de la vida. ¿Quieres conocer más sobre esta visión hoy tan extraña para nuestros contemporáneos? Pues sígueme en este vídeo en el que te mostraré a través de algunas obras de arte el sentimiento de la muerte en una época llena de extrañas paradojas. La sociedad y cultura barroca es, a nuestros ojos modernos, sumamente paradójica, pues puede celebrar la vida hasta sus últimas consecuencias y casi a la vez recordar la muerte con un realismo estremecedor. Pero hemos de entender que, al contrario de lo que nos sucede a nosotros, los hombres del barroco no distinguen entre profano y sagrado, todo se entremezcla y se potencia. Por eso, a la vez que se hacen los retratos más fastuosos y se dilapidan grandes sumas de dinero en trajes, en carruajes, en fiesta, se celebran también los entierros reales, se glorifican los más terribles martirios o se sacan a la calle las imágenes más espeluznantes de la pasión de Cristo. Hay una gran apetencia por vivir desbordadamente, pero también un recuerdo incesante de que la existencia tiene un fin que hay que llenar de símbolos, de ritos y de arte. La muerte tan presente entonces tiene una nueva iconografía, bien distinta a la que provenía de la Edad Media, sobre todo en el siglo XIV, en que la amenaza de la peste negra había puesto de moda las llamadas danzas de la muerte. Aunque un poco posterior, pero plenamente medieval, el cuadro de Peter Bruegel, El triunfo de la muerte, nos ofrece una clara idea de ello. La iconografía barroca nos sugiere otras ideas. Tratan de plasmar la brevedad de la vida, la vanidad de todo lo terrenal y fundamentalmente el desengaño. El barroco es, como dijo alguien, un estado del espíritu. La sensualidad barroca es sin duda el signo más claro de su arte. Hay una visión realista de la vida y del amor, incluso podría decirse que fastuosa. Por eso, frente al idealismo platónico de la época anterior, se considera que la belleza es fungible, es algo caduco, perecedero como las flores que se marchitan en breve plazo, y la realidad muestra las cosas como son, espléndidas en su belleza y miserables en su derrumbamiento. El triunfo de la muerte dentro del espíritu contrarreformista revela la contingencia de lo terreno.
La expresión vanitas proviene de una cita del libro del Eclesiastés que en la versión latina sería vanitas vanitatum et omnia vanitas, vanidad de vanidades y todo es vanidad. En el arte occidental, la pintura de vanitas es un género de obras de arte de naturaleza muerta que pretende recordar al espectador la fugacidad de la vida y la inutilidad de los placeres terrenales. Estas pinturas recuerdan a los espectadores su propia mortalidad al incluir objetos que simbolizan tanto la vida como la muerte, como calaveras, velas encendidas y apagadas, libros, flores marchitas, vino e instrumentos musicales. La idea de desengaño de la vida está muy presente aquí. Las figuras en descomposición que en las obras pictóricas aparecen recuerdan el relato de Francisco de Borja, duque de Gandía y posteriormente prepósito general de la Compañía de Jesús, cuando tras escoltar el féretro de la reina Isabel de Portugal, esposa del emperador Carlos, una de las mujeres más bellas de su época, fallecida a los 36 años, cuando la escoltaba Diego desde Toledo a la Capilla Real de Granada, se descubrió el féretro antes de introducirlo en el sepulcro a fin de corroborar una vez más su identidad. Al ver descompuesto el rostro de la emperatriz, que el mundo había admirado por su belleza, Borja dijo: «He traído el cuerpo de Nuestra Señora en rigurosa custodia desde Toledo a Granada. Jurar que su majestad no puedo. Juro que su cadáver se puso ahí». Tras las exequias recuerda la tradición que dijo: «Nunca volveré a servir a señor que se me pueda morir». El género artístico de la vanitas pretende transmitir tres mensajes fundamentales, al menos dentro del mundo católico, que es donde el barroco adquiere mayor relevancia. Por un lado, un concepto de la vida como algo pasajero, transitorio, incluso extremadamente fugaz. La idea de que cualquier bien que pueda adquirir el ser humano, ya sea material o inmaterial, es vacuo, irrelevante, carente de sentido. Y por último, una finalidad de redención, de preparar la salvación y la vida eterna. Un buen ejemplo de la iconografía de la muerte en el barroco, encuadrado en este género de la vanitas, es el arte del pintor sevillano Juan de Valdés Leal, cuya vida abarca prácticamente todo el siglo XVII. Valdés Leal pintó en torno a 1672 dos cuadros denominados Los jeroglíficos de las postrimerías para el Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, excelentes muestras del llamado estilo tenebrista en pintura, cuyo examen merece toda nuestra atención para poner de manifiesto el significado de la muerte en el espíritu del barroco. En primer lugar, trataremos de descifrar el significado del título que reciben estos dos cuadros. El significado de jeroglífico hace alusión a una representación de palabras e ideas mediante figuras y no por medio de signos lingüísticos, es decir, no por medio de letras. Sabemos ya, pues, que los cuadros revisten de forma plástica ideas y sentimientos. Luego veremos cuáles sean estos. Los jeroglíficos presentan algo de forma alegórica, normalmente con diversos niveles de interpretación. ¿Qué representan aquí? El título ya nos indica que se trata de una representación de las postrimerías. Las postrimerías o novísimos son, según la teología católica, las etapas por las que atraviesa el ser humano después de terminar su vida. Según el catecismo católico son 4: muerte, juicio, infierno y gloria. Los dos cuadros de Valdés Leal serían la forma plástica de expresar la primera de estas etapas, es decir, la muerte. Pero esto no es decir mucho del significado que sustentan los cuadros y que expresan claramente los dos lemas, muy típicos por otra parte de las alegorías barrocas. En uno se lee in ictu oculi, que viene a significar en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un instante, y el otro lleva por lema finis gloriae mundi, fin de la gloria del mundo. Por tanto, hacen alusión a lo sorpresivamente que puede presentarse la muerte y a que todo es vanidad. Todas las cosas son vanas y perecederas, incluso las que han gozado de mayor prestigio en esta vida mundana. Se trata
de una clarísima manifestación de la cultura del desengaño que ha creado ese concepto barroco de la vanitas consolidado a través del simbolismo visual. Para conocer más acerca de los cuadros y de su interpretación, es preciso que conozcamos primero quién fue el comitente de estos cuadros. Hacia el año 1663, un noble sevillano, caballero de la Orden de Calatrava, de familia originariamente corsa, es designado hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad. Había ingresado en ella apenas hacía un año, Miguel de Mañara y Vicentelo de Leca. La hermandad fue instituida a mediados del siglo XV en la ciudad de Sevilla y en sus labores tenía la finalidad de acompañar al patíbulo, a los condenados a muerte, para darles el consuelo de la fe y hacerse cargo de sus cuerpos, así como recuperar los cadáveres de las personas ahogadas en el río o fallecidas en las frecuentes epidemias de la época y darles una digna y cristiana sepultura. Con la llegada de Mañara a la hermandad cambia sustancialmente la orientación, dedicándose entonces también a dar asilo a los más necesitados, comida, lecho, cuidados. El lugar donde se lleva a cabo esta misión es en el Hospital de la Santa Caridad, junto a las Atarazanas Reales, lugar al que Miguel de Mañara dio un nuevo impulso constructivo, agilizando las obras de la capilla ruinosa cuyo proyecto no salía adelante. En el proceso de ornamentación de la capilla, dedicada a San Jorge, encarga cuadros y esculturas a Pedro Roldán, a Bartolomé Esteban Murillo y a Juan de Valdés Leal, a quien encomienda, entre otros, unos cuadros sobre las postrimerías y la vanidad del mundo, acordes con la obra que él mismo había escrito recientemente, denominada El discurso de la verdad, y publicada en Sevilla un año antes de que se terminaran los cuadros, es decir, en 1671, en el que Mañara nos dice: «Quien ve al poderoso le llama rico, y es mentira, porque le faltan a su codicia todos los bienes ajenos. Dícenle que es señor y no lo es, porque no tiene los bienes, antes los bienes lo tienen a él. Al fuerte y temerario le llaman valiente, y es todos los días vencido de sus pasiones. Llaman belleza a la compostura de carne podrida, que mañana será gusanos. Al virtuoso llaman hipócrita, y al hipócrita hombre ajustado, al liberal pródigo y al pródigo hombre bizarro, al verdadero buen hombre, que ya al serlo es oprobio, y al embustero cortesano, al buzón hombre ligero y al que es modesto pesado. Este es el vocabulario de la casa de los locos y del palacio del humo, donde reina Babilonia y a donde habitan las bienaventuranzas temporales que hoy son y mañana no perecen, opuestas a las bienaventuranzas de Dios nuestro Señor, que habita en la casa de la luz. Tan opuestos como son los autores, son opuestas las doctrinas. Cristo nos dice: quien es de este mundo no es de Dios. Servir a Dios y a las riquezas no puede ser. Agradar a dos señores tan opuestos es imposible. Muchas leyendas hay en torno a Mañara, que el romanticismo de muchos autores franceses, Mérimée, Dumas, Théophile Gautier, Louis-Antoine Tenan de la Tour, etc., se encargaron de promulgar y trufar con la leyenda de don Juan Tenorio, otro burlador de Sevilla. Parece cierto, como afirmaría su sobrino, Juan Gutiérrez Tello, marqués de Paradas, que antes de su conversión fue el más soberbio, intrépido y colérico que se puede decir. Borrascosísimo, pues cada día no se oía otra cosa que pendencias y lances que había tenido. Todo el mundo le parecía poco y aun en muchos no cabía su despepitado natural, llevado de su gran valor. Tras la muerte de su joven esposa, una aristócrata sevillana, Mañara experimenta una conversión interior que le lleva a renunciar al mundo y a dedicarse a sus señores los pobres. Una historia, tal vez leyenda, tal vez no, cuenta este brusco cambio en su vida. En una noche de correrías le ocurrió un hecho considerado por Mañara como sobrenatural, que se conoce gracias al testimonio de un acompañante, su paje, Alonso Pérez de Velasco. Yendo ambos una noche del palacio de la calle Levíes, el palacio de los Mañaras, a una casa a la que había sido citado, existiendo riesgo para la vida de Mañara, pasaron por la iglesia de Santa Cruz,
y el paje oyó que se estaban cantando en ella como solía hacerse en los entierros. Entonces se asomó a la puerta y no vio nada. Continuaron andando hasta llegar a la calle del Ataúd, un callejón del barrio de Santa Cruz de Sevilla que ya no tiene ese nombre, y ambos escucharon a alguien decir: «Traigan el ataúd que ya está muerto». Después Mañara cayó al suelo con la espada y el broquel que llevaba y no supo quién la había derribado. Tras esto, decidió regresar a su palacio, dándole gracias a Dios por todos los beneficios que le hacía, y posteriormente supo que aquella noche le estaban esperando para matarlo. El gran tema es el triunfo de la muerte que a todos impone y que acude cuando menos se la espera, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Se representa un esqueleto, tradicional alegoría de la muerte, que con un pie pisa una esfera terrestre como signo de su absoluto poder sobre el mundo. En una mano porta una guadaña, esa herramienta agrícola que sirve para segar la mies, lo que la convierte en la segadora de las vidas humanas, que recolecta para su mundo. La guadaña es un símbolo antiquísimo relacionado con la muerte. Bajo el brazo, un ataúd y un sudario. Con la mano derecha apaga la llama de un cirio, una potentísima imagen alegórica sobre la extinción de la vida, representada como una llama. La expresión del esqueleto no nos pasa desapercibida. Mira al espectador con lo que parece una mueca burlona, una sonrisa macabra. Diferentes objetos yacen con desprecio y son pisoteados por el esqueleto. Todos hacen referencia a la vana gloria terrenal. Telas, una espada, libros y atributos de poder como el cetro, el toisón de oro, la tiara papal, la cruz pontificia y la mitra episcopal, porque la muerte no perdona ni al alto ni al bajo. Es tan cruel con el papa y el emperador como lo es con el villano. El único tomo abierto muestra un grabado de un arco que celebra la entrada en Amberes del cardenal infante don Fernando de Austria. Sabemos que la llama se extinguirá, pero ¿cuándo? Neque diem neque horam, dicen los latinos, ni el día ni la hora conocemos. Magnífica expresión pictórica del tópico artístico y literario de la fugacidad de la vida, expresado con la locución latina memento mori, acuérdate que has de morir. La idea de que la muerte lo domina todo en todos los lugares y que se halla incluso en aquellos que se pudieran considerar libres de ella, en lugares alegres y felices, está muy extendida en el siglo XVII. Una muestra clara es el cuadro de Nicolas Poussin, Los pastores de la Arcadia, conocido por el lema que figura en la tumba Et in Arcadia ego, también yo la muerte, estoy en la feliz Arcadia. En cuanto a los aspectos pictóricos del cuadro de Valdés Leal, está rematado en un arco de medio punto y compuesto con un esquema triangular en el que se inscriben múltiples diagonales que dan fuerza al conjunto. El fondo en penumbra y la iluminación sobre la figura, propios del tenebrismo barroco, acentúa el dramatismo y tiene también un importante sentido alegórico. El fin de la gloria del mundo es una expresión plástica perfecta de la idea barroca de la vanitas, es decir, de la vacuidad de la vida. La obra nos presenta dos mundos distintos, uno que sería el que pueden ver los ojos materiales, el mundo de la cripta, y otro un mundo que trasciende lo material y que viene representado por una visión espiritual, la mano con el estigma que aparece en un nimbo de luz surgiendo de las tinieblas que se abren para que pueda contemplarse una verdad que sólo la fe alcanzaría a ver. El mundo de la cripta, o si se quiere del pudridero, presenta en primer plano el cuerpo en avanzada descomposición de un obispo. Lo sabemos por lo que queda de la mitra y por el báculo episcopal que porta. Por el cuerpo se mueven a un lado y otro insectos y gusanos. Valdés no deja nada a la imaginación. Tras él hay un segundo cuerpo. Se trata de un caballero de la Orden de Calatrava envuelto en su capa. Aquí surge la incógnita. Dado que el comitente del cuadro era, como sabemos, caballero de la Orden de Calatrava, ¿se está haciendo retratar el propio Mañara dentro de un ataúd?
En el fondo hay otro esqueleto, también en su ataúd, y huesos y cráneos amontonados, y una lechuza, animal de la noche cuyo sentido simbólico no nos resulta totalmente claro porque, debido a su naturaleza nocturna y su habilidad para volar en silencio, puede ser asociada con lo oculto y lo misterioso. Son muchas las culturas en que la lechuza simboliza la muerte y lo sobrenatural, pero también es un símbolo de la sabiduría. Intuyo que su función aquí es la de relacionar ambos mundos, el material y el trascendente. Es por tanto algo así como un psicopompo, es decir, un conductor de las almas al juicio, donde serán pesadas. La luz entra en la estancia por una ventana a la izquierda de la imagen y por la apertura de los cielos en la parte superior. Las líneas que podemos destacar son las diagonales de los cuerpos muertos en forma de V abierta. Las líneas verticales son las creadas por la pared de la izquierda, que se ve impactada por la luz de la ventana y las cuerdas de la balanza. Pero, en general, es un cuadro bastante caótico en cuanto a la disposición de los cuerpos, como no podría ser de otra forma para mejor representar de lo que se trata de un pudridero. La mano estigmatizada es sin duda la mano de Cristo, que sostiene una balanza. Lo normal en la iconografía católica es que el pesador de las almas sea el arcángel Miguel, pero aquí es Cristo. La llaga de la crucifixión así lo revela. La balanza se encuentra en equilibrio entre los dos platos. Debajo de cada uno aparecen las palabras ni más, donde están los símbolos de los pecados capitales, representados normalmente por animales, y ni menos. Están algunos elementos ligados a la virtud, a la oración y a la devoción. Ni más ni menos es una frase hecha de nuestro idioma que significa en su justa medida, es decir, que la balanza es justa y que por lo tanto Cristo hace un juicio justo sobre los hombres. La simbología es muy potente en la obra entera, pero en esta balanza lo es aún más. La balanza en la balanza, la parte derecha, en el plato derecho, vemos resaltadas las siglas JHS con la cruz coronándola, las siglas de Jesus Hominum Salvator, es decir, de Jesús, el Salvador de los hombres. La obra destaca sin duda por su tremendo realismo, en el que no falta una pincelada vibrante, un detallismo preciso en la naturaleza muerta y, sobre todo, un tratamiento tenebrista de la luz y del color, que recrea una atmósfera de tiniebla. Hemos traído aquí dos obras que son verdaderamente excepcionales. Tal vez no sean tan conocidas como otras obras del prodigioso siglo de oro español. Ello puede deberse a que no se hallan expuestas en ningún museo, sino en la capilla de una antigua institución de caridad, que desde el punto de vista arquitectónico, escultórico y pictórico es un gran tesoro. La excepcionalidad está no solo en la indudable calidad pictórica de las obras, sino también en la forma en que expresan la idea del desengaño del mundo, de la instantaneidad de la muerte y de ser aquello que enrasa a todos los seres humanos, que a todos al final los hace iguales.